Viene Sergio Romero, de la Unión de Docentes Argentinos, para saber qué va a pasar con el paro de maestros. El ministro de Trabajo, el ministro de Economía y el ministro de Educación, los tres, recién, confirmando un poco lo que adelantabas vos, Nico, recién, que es que efectivamente convocaron a la mesa de negociación, adelantaron la mesa, pero ante el llamado a la confirmación de un nuevo paro, decidieron que no hay negociación posible si no se sientan los gremios para levantar este paro anunciado para mañana y conversan con los chicos en las aulas. Sí, la posición del gobierno de Vidal es que los que en realidad se endurecieron, dicen, son los sindicalistas que representan a los docentes. Estamos con uno de ellos, que es Sergio Romero, de UDE y secretario de Educación de la CGT. ¿Cuál es su opinión sobre lo que acaba de escuchar de los funcionarios de bonaerenses? No, lo que escucho es que pareciera que el problema está exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. Si bien es importante la provincia de Buenos Aires, por la matrícula que tiene y la cantidad de docentes, pero acá hay un problema nacional en el sistema educativo. Hay muchas provincias que están con la misma problemática. Parece un problema general. Creo que en la provincia de Buenos Aires, como en muchas provincias, no hay negociación. Lo que hay es una imposición, o aceptás el 18%, o sos kirchnerista. Pero no es por ponerme en el lugar de defensora de la provincia de Buenos Aires, digo, pero en relación a los hechos reales hasta ahora, hubo un cambio. Había habido una oferta inicial, después esa oferta se modificó, pues se actualizaba por inflación, digamos, se ponía una cláusula de actualización automática si la inflación excedía ese monto, digamos. No es que no hubo modificaciones. Después hubo otra propuesta todavía mejor ahora. Lo que pasa es que le dijeron que solo podía regir si levantaban el paro el lunes-martes. Como no lo hicieron, esa se retiró de la mesa. ¿Pero a usted le parece que realmente no hubo ningún movimiento desde que empezó la negociación hasta ahora? No, acá hay dos temas. Está bien lo que decís, se ajusta a la realidad, pero acá hay un problema del salario del trabajador y el docente no escapa a esto, que pareciera que en el año 2016 no pasó nada en el país. En el año 2016 hemos tenido una pérdida muy marcada del poder de compra. Entonces nosotros queremos también charlar, dialogar y negociar parte de lo que perdió el salario el año pasado. Ahora, si vos te sentás y decís, te ajustamos de acuerdo a la inflación. Te quiero comentar algo. Inclusive no es confiable este gobierno. ¿Por qué? Si vos lo comparás con la paritaria nacional nosotros es el mismo gobierno, es Cambiemos. La mayoría de los ítems que firmamos en la paritaria nacional no tuvieron cumplimiento. Tendríamos que estar camino a un convenio colectivo que está en el acta paritaria. Por el contrario, nos retiraron la paritaria nacional, que es una paritaria que está instituida por ley. Dijimos empezar a trabajar para eliminar las cifras no remunerativas del salario, porque el grueso que componen las cifras de un salario docente son cifras no remunerativas. Tampoco se hizo. Bien, pero esas no son demandas históricas. Yo lo planteo no porque no sean, digamos, los reclamos de los docentes son siempre válidos en general en Argentina, porque es así, como pasa con los médicos, con gran parte del plantel del empleo público. ¿Está bien? Ahora. Y en blanco, además. Ahora, lo que suena cuando tenemos estas entrevistas es como si en esta oportunidad es como, bueno, hablamos del salario y la patria de este año. Ok, es esto. Bueno, se sube un poco. No, entonces ahora quiero hablar del fondo. Quiero hablar de que siempre cobraron mal y están mal. De que cobraron en negro, que es algo que sucede. Son reclamos históricos que son válidos. En la infraestructura, o sea, como los problemas de fondo. Digo, el tema es que empiecen las clases. Lo que pasa es que se ha roto la buena fe de la negociación. Si vos firmás, ¿por qué? Si vos firmás un acta que tiene fuerza de ley, un acta homologada por el Ministerio de Trabajo y no se da cumplimiento, ¿vos cómo podés creerle a un gobierno que te diga lo vamos a ajustar de acuerdo a la inflación si no cumplió con el acta del año pasado? María Eugenia Vidal también debió haber abierto las paritarias el año pasado y no lo hizo. Entonces, te haces confiable cuando sostenés la buena fe en la negociación. Es un gobierno que ha perdido la buena fe en la negociación. Te digo, nosotros lamentamos este escenario. Es decir, si vos me preguntás a mí, yo no soy kirchnerista, te digo que vayas a los archivos que quieras, no me vas a encontrar en una foto al lado de ningún kirchnerista. Es más, le hicimos paro desde mi organización sindical a Alberto Silioni, al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, lo nuestro pasa por un reclamo legítimo. Nosotros decimos, hoy los salarios de los educadores de la Argentina están por debajo de la línea de pobreza. El salario básico de un docente promedio en el país es de 4.000 pesos. Entonces,
línea de indigencia. Yo creo que todos nos tenemos que sentar con responsabilidad a la hora de negociar. Si vos te sentás y me presionás con un 18%, Entre Ríos un 6%, sí. Misiones un 13%. Santa Cruz, nada. Nada. Ciudad, el 18%. Con eso no recuperás lo que perdiste y mucho menos. O sea, vas a seguir en la línea de pobreza durante todo el 2017, con la propuesta que lo vas a terminar de cobrar a fin de año, ¿no? Yo te digo, ¿esto sabe cómo se soluciona? ¿Cómo? Esto tiene Tiene una solución. ¿Cuál? Acá, a ver, echarle la culpa a María Eugenia Vidal hoy es un acto político de torpeza, excepto que tenga una estrategia el gobierno nacional de instalar el conflicto ahí para desviar el foco. Acá hay dos responsables para garantizar las clases en todo el país: el presidente de la Nación y el ministro de Educación y Deportes de la Nación. Yo te digo, y esto es así, si el ministro de Educación y Deportes de la Nación y el ministro de Trabajo convocan a la paritaria nacional, yo te puedo garantizar que se entra a regularizar todo. Ahora, cuando no cumplís con la ley, no te ajustás a derecho en un gobierno democrático, nosotros vamos a defender los derechos adquiridos. ¿Sabés lo que nos costó tener una paritaria vertebral nacional? Hoy las provincias no tienen garantizado el fondo compensador. Hay muchas provincias que pagan el salario mínimo con asistencia de Nación. Misiones, San Juan, Jujuy, La Rioja. Es más, redujeron estas partidas por decisión del ministro Frigerio un 25%. El FONIC, Fondo Nacional de Incentivo Docente, sigue sujeto a 1.210 pesos por cargo, no podemos discutir eso. Y mucho menos discutir un salario mínimo que quedó clavado en 9.672 pesos producto de la negociación del año pasado. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede ser que el año pasado la paritaria, el gobierno la reconoció y este año la desconoce? Yo creo que ¿Y por qué cree que pasó? Pero ¿por qué hay una decisión política? Es decir, ellos dicen que hay una cláusula, yo no me quiero poner tecnicista ni ponerme representante del gobierno en esto, pero como para que quede expuesto un poco la postura del gobierno. Claro, sí. Ellos lo que dicen es que cuando firmaron el año pasado, firmaron una cláusula donde el salario mínimo, que es donde ellos intervienen en la compensación, iba a estar siempre, digamos, el docente iba a estar siempre un 20%, creo, si no me equivoco, por encima del salario mínimo vital y móvil. Eso lo firmé que se yo. Actualiza cada año. Ellos dicen que los gremios lo firmaron y que ahora no se dan cuenta. Yo lo firmé y te voy a explicar. O sea, lo que están tratando es de confundir a la sociedad. Es una cláusula transitoria. Históricamente, el salario docente quedaba 20%, quedaba por debajo del salario mínimo vital y móvil cuando se reúnen en mayo el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Para que esto no suceda, nosotros decidimos esta cláusula transitoria de que siempre que quede por debajo va el 20% por arriba. Pero eso no elimina para nada las paritarias. Okay. Las paritarias son otra cosa distinta donde vos ajustás el salario de acuerdo al grado de inflación y otras cuestiones técnicas. Le iba a preguntar eso, no es también por defender al gobierno, yo creo que el reclamo es recontra justo y además considero que un ajuste inflacionario no es un aumento. Es solamente justamente eso, recomponer un poco la capacidad de consumo. Ahora, ¿cómo saben que la inflación va a ser del 18%? ¿Cómo lo sabe el gobierno? El año pasado hicieron un esfuerzo tremendo. ¿Te acordás la historia? No, pero digo, de los dos lados, ¿no? Porque mirá, nosotros tenemos se está discutiendo estudios sobre una cosa que es nosotros abstracta. Tenemos tal estudios. Vez sea del 40 o tal vez sea de menos. Nosotros tenemos estudios porque, es decir, en esto no se improvisa para nada. Nos tomamos primero, ojalá, mirá, yo te digo, ojalá le vaya bien, nosotros queremos que le vaya bien al gobierno. Es una necedad pensar distinto. Es un gobierno que lo votó la gente por 4 años y tiene que cumplir su mandato. Ahora, hay cuestiones que las marca la realidad. Todas las políticas en materia educativa han sido contrapuestas a la realidad. El año pasado no se abrieron de nuevo las paritarias, no pudimos recuperar el poder de compra. Si hubiésemos abierto la negociación como estaba en el acta, hoy no estamos en este escenario. Perdón, ¿eso es provincia o en general? En general, provincias también. Cuando plantean esto, por ejemplo, el gobierno provincial de Buenos Aires, ¿qué es lo que le contestan? O sea, que ellos dicen que no hemos perdido el poder de compra, que el poder adquisitivo se sostiene. Yo lo que digo, mirá, acá hay un problema, no es un dirigente y no es la provincia de Buenos Aires. No. Acá hay un colectivo de trabajadores de 1.200.000 docentes que le están diciendo que no está política en materia educativa. Hubo una marcha de 70.000 trabajadores los otros días, algunos podrán decir un poco menos, un poco más.
No, es que por eso yo le hago esta pregunta, pero estoy muy insistente con eso, no para ponerme. Yo creo muchísimo en la escuela pública, creo que los reclamos son siempre válidos, creo que una movilización muestra de un modo muy contundente un estado de ánimo. Lo que siempre termina en estas situaciones con más conflictos es cuando uno ve que las clases no empiezan, digamos, que es como el tesoro que también es un derecho. Nosotros queremos que empiece la clase. Mira, hay dos derechos en los cuales tiene que participar activamente el Estado, el gobierno. Uno, el derecho a huelga y otro, el derecho de los niños. Hay que poner un equilibrio. Ahora, cuando estás ausente de los dos, se arma este lío. Sí. Esta es la realidad. Ahora, la posición del gobierno de Vidal ahora que es que empiecen las clases y negociamos. Pero es que no está negociando. Dice, o aceptás lo que yo te digo. Bueno, ahora el discurso parece haber cambiado. Dice. Ojalá, porque te insisto. Y lo que quiero decirte es esto. No hay que instalar solamente una provincia. Acá hay 1.200.000 trabajadores de educación, que es un colectivo importante de trabajadores, que estamos pidiendo el cambio de rumbo de políticas públicas y particularmente políticas educativas. Es decir, yo te digo, nosotros nos vemos... Es una discusión de fondo que ahora no se va a arreglar. Por eso tendríamos que, aunque este ministro de Educación y Deporte de la Nación ha convocado muy poco a los sindicatos, muy poco, ahora cerró la paritaria, no hay ámbito de discusión. Este es el problema. Le trasladaron todo el problema a la pobre María Eugenia Vidal. El problema acá lo tiene que resolver el ministro de Nación. Si él genera nuevamente, aparte tiene que tener apego a la ley, el ámbito paritario nacional, acá se despeja muchísimo el conflicto. Lo que pasa es que le han tirado todo y lo ponen al pobre ministro, esto dicho con respecto, Finocchiaro, que es esbirro del ministro Burri, a salir a decir cosas que no las puede sostener. Es decir, una negociación cuando las partes se escuchan. Ahora, cuando vos impones un techo a la negociación, no hay negociación. Yo creo que tenemos que ir camino a recuperar el diálogo. Te tengo que decir esto, si no se recupera el diálogo, lamento mucho lo que te voy a decir, y no se vuelve a hacer la paritaria nacional, hay previsto un nuevo paro nacional de 48 horas para este mes, y una marcha masiva a Plaza de Mayo de todos los docentes del país. No quisiera que esto ocurra. ¿Eso cuándo sería? No tiene fecha, pero va a ser este mes. O sea, para la gente que está escuchando y tiene que llevar a sus hijos a clase en Buenos Aires, a la escuela pública, mañana no va a haber clases, o en las escuelas que acaten en provincia no hay clases. Provincia no va a haber. ¿Cuándo empezarían? Hay distintos matices de acuerdo a la provincia de que se trate. Provincia de Buenos Aires no tiene mañana, pero el viernes debe regularizarse. ¿El viernes empezarían a pesar de Empiezan las clases el viernes. Entre Ríos tiene, por ejemplo, un paro de 72 horas hasta el viernes, empiezan el otro lunes. Hay reuniones de negociaciones en distintas provincias que vamos a ver los resultados que arrojen. Es decir, si hay ofertas razonables y paritarias libres y sin techo, seguramente esto se va a ir normalizando. Ahora, los propios gobernadores están pidiendo que la paritaria nacional funcione. Si no se pone de nuevo en marcha la paritaria nacional, este conflicto no se va a solucionar. Ningún gobernador hoy lo puede solucionar a esto. En el medio están analizando esto, un nuevo paro de 48 horas. Sí, para el mes de marzo. Pero con la noticia de que el viernes empiezan las clases en Buenos Aires. En la provincia el viernes hay clases. Ahí tal vez entonces se abra la negociación que está pidiendo Vidal. Ojalá. Acá está con nosotros el secretario general del gremio de los judiciales, ¿no? No sé si tiene cargo en la CGT. Secretario de Derechos Humanos. De Derechos Humanos todavía. Bueno, precisamente, Julio yo te digo, en esto lo que hay que decir es razonable el planteo. Es un capricho del gobierno nacional no convocar a la paritaria nacional. ¿Usted qué piensa? Entonces, ¿Por qué no lo hacen? Si lo hicieron el año pasado. Porque quiere doblar a los docentes. Es decir, la fuerza que no muestra con otros sectores de la sociedad, que no han incumplido acuerdos donde el gobierno ha sido testigo, como con la CGT, el acuerdo antidespido, después el acuerdo del bono. Ahí los reta a los empresarios, pero no hace nada. Deja que haga. Ahora, con los docentes, en lugar de convocarlos, porque habla mucho del diálogo, qué mejor que traer la paritaria nacional. Dice, no, los gobernadores no quieren. No, mentira, el que no quiere es el gobierno, porque por la paritaria nacional, si se fija un salario, un piso, después si las provincias no pueden, el gobierno tiene que reforzar. Y me parece que entonces es jugar con las palabras y con las medio mentiras, en lugar de hacerlo más sencillo, demostrar voluntad del gobierno y después se verá si la actitud de los gremios en la negociación
está a la altura de las responsabilidades, pero primero convocarlos. Ahora, ¿y por qué no ceder un poco más de presupuesto para que los chicos de la Argentina tengan educación? Por eso no se entiende. Eso es importante. Mirá, hoy se invierte un 6% del Producto Bruto Interno en educación. ¿No? Está claro y a la vista que no alcanza, es insuficiente. Nosotros presentamos, porque no nos quedamos en la queja, una iniciativa para un nuevo presupuesto educativo. Estaría bueno que el oficialismo haga exactamente lo mismo y discutir un nuevo presupuesto, porque muchos de los problemas que tiene la educación en el país es porque el presupuesto es insuficiente. No solamente en el tema salarial. Se gasta mal. Como escuela, ella decía algo muy importante hoy. Ella decía algo muy importante en la escuela pública. Para que quede claro, el 75% de la educación en el país es de gestión, es pública, de gestión estatal. Ahí hay que hacer el esfuerzo. Es ahí donde hay que hacer el esfuerzo. Y esto de que están reemplazando los públicos por las privadas, eso es una minoría. Hay que apostar a la escuela y a la universidad pública, que es donde van los hijos de los trabajadores. Esto es vertebral en la Argentina. Es central, obviamente, la educación.